amigos, mi nombre es Vilma Jaya, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar de la Facultad de Ciencias de la Educación, carrera Informática Educativa. Bueno, yo les voy a hablar acerca del análisis y diseño de sistemas de información. El análisis y diseño de sistemas de información es el proceso de estudiar las situaciones de una organización o empresa con la finalidad de observar cómo trabajan y decir si es necesario realizar una mejora. El encargado de realizar estas tareas es el analista de sistemas. También tenemos lo que son los objetivos del análisis de sistemas de información. Bueno, como primer objetivo tenemos la identificación de necesidades, que nos habla que es el primer paso del analista de sistemas. Este es el proceso del análisis, se reúne con el cliente o usuario. También puede ser un representante institucional, departamental o cliente particular, que identifica las metas globales, se analiza las perspectivas del cliente, sus necesidades y requerimientos, sobre la planificación temporal y presupuestal. Tenemos como otro punto también el estudio de viabilidad. Bueno, en esta muchas de las veces cuando se emprende el desarrollo de un proyecto de sistemas, los recursos y el tiempo no son realistas para su materialización, sin tener pérdidas económicas y frustración profesional. La viabilidad y el análisis de riesgos están relacionados de muchas maneras. Si el riesgo del proyecto es alto, la viabilidad del producto de software será de calidad se reduce. También tenemos lo que es la viabilidad económica. Bueno, aquí en este objetivo realizamos una evaluación de los costos de desarrollo comparados con los ingresos netos o beneficios obtenidos del producto o sistema desarrollado. También contamos con la viabilidad técnica. Bueno, este es un estudio de funciones, rendimiento y restricciones que puedan afectar la realización de un sistema aceptable. Tenemos la viabilidad legal, que es determinar cualquier posibilidad de infracción, violación o responsabilidad legal en que se podría incurrir al desarrollar el sistema. Y como último objetivo tenemos las alternativas. En una evaluación de los enfoques alternativos del desarrollo del producto o sistema. Tenemos como otro punto también lo que son los elementos de un sistema informático. Como tenemos lo que es el software, tenemos lo que es el software, el hardware, la gente, base de datos, procedimiento, control y documentación. Bueno, el software, como todos sabemos, son programas en computadora con estructuras de datos y su documentación que hacen efectiva la logística metodológica o controles de requerimientos del programa. Tenemos lo que es el hardware, que son dispositivos electrónicos y electromagnéticos que proporcionan capacidad de cálculos y funciones rápidas, exactas y efectivas que proporcionan una función externa de los sistemas. La gente son los individuos que son usuarios y operadores del software y del hardware. Tenemos la base de datos, que es una colección grande y organizada de información a la que se accede mediante el software y que es una parte integral del funcionamiento del sistema. Tenemos la documentación, que son los manuales, los impresos y la otra información descriptiva que explica el uso o la operación del sistema. Tenemos lo que son los procedimientos, son los pasos que definen el uso específico de cada uno de los elementos o componentes del sistema y las reglas de su manejo y mantenimiento. El control, los sistemas trabajan mejor cuando operan dentro de los niveles de control tolerables del rendimiento. También tenemos lo que es la clasificación de los sistemas informáticos, que son los sistemas abiertos, cerrados, probabilístico y determinístico. Bueno, los sistemas abiertos son los que intercambian información, ya sean materiales y energía con su ambiente. Los sistemas cerrados son autocontenidos, no interactúan con el medio ambiente. Los sistemas probabilísticos no se conoce con certeza su comportamiento. El determinístico, cualquier estado futuro que adopten puede precisar con antelación. Tenemos también lo que son las características de los sistemas de información. Bueno, como características tenemos que son el primer tipo de sistemas de información que se implanta en las organizaciones. Son intensivos en entradas y salidas de información. Sus cálculos y procesos suelen ser simples y poco sofisticados. Requieren mucho manejo de datos para poder realizar sus operaciones y como resultado generan también grandes volúmenes de información. También tenemos otra característica que tienen la propiedad de ser recolectores de información. También son adaptables de aplicación que se encuentran en el mercado. También tenemos las actividades básicas de los sistemas de información, como son la entrada de información. Bueno, este es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los datos que se requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario.
Las automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Tenemos otra actividad que es el almacenamiento de información. Bueno, esta es una de las actividades o capacidades más importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en estructuras de información denominadas archivos. Tenemos el procesamiento de información, que nos habla que es la capacidad del sistema de información para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden efectuarse con datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que sean almacenados. Tenemos por último la salida de información, que es la capacidad de un sistema de información para sacar la información procesada o bien datos de entrada al exterior. Tenemos que un análisis de sistemas se lleva a cabo teniendo en cuenta los siguientes objetivos en mente, que son identificar las necesidades del cliente, evaluar qué conceptos tiene el cliente del sistema para establecer su viabilidad, realizar un análisis técnico y económico, asignar funciones al hardware, software, personal, base de datos y otros elementos del sistema, establecer las restricciones del presupuesto y planificación temporal, crear una definición del sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de ingeniería. Para lograr estos objetivos se requiere tener un gran conocimiento en dominio de hardware y software, así como el de la ingeniería humana, manejo y administración de personal y administración de base de datos. Bueno, por último tenemos las etapas de análisis y diseño de sistemas de información. Bueno, como primera etapa tenemos los diseños de datos, que es que transforma el modelo del dominio de la información creado durante el análisis de las estructuras de datos necesarios para implementar el software. Otra etapa tenemos el diseño arquitectónico, que define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del programa. Tenemos el diseño de la interfaz, que describe cómo se comunica el software consigo mismo, con los sistemas que operan junto con él y con los operadores y los usuarios que lo emplean. Y por último tenemos el diseño de procedimientos, que transforma elementos estructurales de la arquitectura del programa. Bueno amigos, espero les haya servido de algo y muchas gracias por su atención.